conducido por Monseñor Felipe de Jesús Esteves. Queridos fieles, les habla Monseñor Felipe de Jesús Esteves, obispo emérito de San Agustín, y este lunes de Pascua tuvimos la noticia sorprendente que el Papa Francisco había pasado a la eternidad, había sido acogido por el Padre Celestial. Y quisiera empezar esta reflexión con ustedes leyendo un texto que encontramos al final del Evangelio de San Juan, precisamente sobre Pedro, pensando en el Papa Francisco, sucesor de Pedro. Y en este relato es un diálogo que Jesús tiene con Pedro y que aparece en el capítulo 21, versículo 15, comenzando con el versículo 15 del Evangelio de San Juan. San Juan 21, 15, y dice así el texto: Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Y en este texto majestuoso, bello, sorprendente, ¿qué significa? Bueno, una posible respuesta a lo que significa es que Pedro lamentablemente negó al Señor 3 veces, y esa negación formaba parte de una gran tristeza de Pedro de haber negado al Señor, y por eso Jesús lo sana de esa tristeza, lo sana de ese triste recuerdo y le renueva su amor y le renueva su servicio a la iglesia, como lo que llamamos el ministerio petrino en la iglesia católica, que es el ministerio del Papa. Y tenemos, como todos lo sabemos, el paso del Papa Francisco a la eternidad el lunes de Pascua, casi como que pudo celebrar la Pascua del Señor, el domingo de resurrección. Y con ese tema de la resurrección, él muere, pero muere para participar de la resurrección de Jesucristo. Y el Papa Francisco ha dejado un legado grande a la iglesia. Este Papa, que es primero en el ser el Papa el primer Papa de las Américas, tomado de Argentina, Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, y es el primer Papa que el Congreso de los Estados Unidos le invita a dirigirse a ellos, legisladores y senadores, y es el primer Papa que nombra a mujeres dentro de la curia a altas posiciones, y es el Papa que nos dice frases célebres como: vivimos no en una era de cambio, sino en un cambio de era. Y como que nos guió a ese cambio de era y vivió con una extrema sencillez. Él mismo cargaba su maleta y después de haber sido elegido papa va a pagar su cuenta en el hotel que había estado unos días antes. O sea, esa sencillez, esa humildad, esa cercanía fue maravilloso
verlo en acción durante todo este tiempo en la iglesia. Él vivía con una apreciación de los no católicos. Lo vimos en ese viaje que hizo por el este, a Mongolia y a los otros dos países, que bien fue recibido por los no católicos y por los no creyentes. O sea que tenía entrada en el corazón de ellos por esa sencillez, esa humildad, esa modestia. E inclusive cambió su residencia al ser elegido papa, cambió su residencia del Palacio Pontifical, donde vivían los papas con gran, pudiéramos decir, gran espacio, y fue a vivir a la Casa San Marta, un pequeño hotel en el Vaticano. Y yo me recuerdo visitando la Casa San Marta, lo veíamos allí sentado en una mesa almorzando o comiendo con mucha sencillez, es decir, no había en él ese protagonismo, o esa altura, o esa elevación, o esa exaltación por ser el sucesor de Pedro. Todo lo contrario, una gran sencillez y una gran cercanía. Hemos sido enriquecidos por el Santo Padre, por su legado, y él a nosotros, a los sacerdotes, diáconos y obispos, nos pedía evitar todo tipo de clericalismo. Fue una frase que él repitió con frecuencia, y yo creo que lo que él quería decir con eso, esa misma, que nosotros diéramos testimonio, nosotros ministros de la iglesia, el clero de la iglesia, no caigamos, no entremos en un tipo de clericalismo, como de superioridad hacia los demás, o hacia no estar disponible a la necesidad de los demás, de cuidar por los pobres, de tener atención a los más pequeños, y sobre todo a testimoniar los valores evangélicos con una integridad de vida, una verdadera integridad de vida. O sea que el Papa hablaba fuerte, nos desafiaba, y al mismo tiempo su palabra sanaba, y al mismo tiempo su palabra evangelizaba con los valores de nuestro Señor Jesucristo. Había una palabra que él decía con frecuencia: todos, todos, todos. Me da gracia porque él lo repetía 3 veces, como San Agustín también. Cuando San Agustín decía la palabra humildad, la decía 3 veces: humildad, 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 como recalcando la importancia de esa actitud. Y él repitió muchas veces que todos, 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 que nadie se sintiera excluido del amor de Dios, porque Dios nos ama, y nos ama con un amor infinito. Y toda persona, por muy mal que haya hecho, por la maldad que haya hecho a los demás, no pierde su dignidad humana. Que el Papa, hablando de la dignidad humana, usaba 3 palabras: trascendente, infinita. O sea, la dignidad humana, el respeto a la dignidad humana y el tratarnos con dignidad humana unos a los otros, reconociendo la dignidad del otro. Por eso estaba en contra de las armas, de la guerra. ¿Cuánto sufrió por la guerra de Rusia contra Ucrania? ¿Cuánto sufrió al ver en Israel, en la parte de Gaza, los niños y mujeres y personas que no eran soldados ser matados? O sea, sufría con esas situaciones de nuestro mundo que necesita la paz, necesita la fraternidad. Y otra riqueza que nos ha dejado
desde su primer viaje que lo hizo a la isla de Lampedusa. Ya vemos ahí en ese viaje, su primer viaje, de los 57 que hizo fuera de Italia, ese viaje a Lampedusa, esa isla perdida así en el océano, pero donde habían habido lamentablemente personas que se habían ahogado viniendo de África, migrantes desplazados, los excluidos o marginados, y fue allí como para protestar por el cuidado a los inmigrantes. O sea que el Papa, la riqueza del Papa Francisco que nos deja el Papa Francisco es grande, realmente grande, y la tenemos que ir asimilando en estos días que estamos de duelo y en que pronto conoceremos el día de su entierro, que aún en este momento no lo sé, y recordar sus frases que él decía que no deberíamos entrar en la cultura del descarte, el throwaway culture, y que también debíamos decirle no a la globalización de la indiferencia, es decir, no ser indiferente ante las necesidades del prójimo, no ser indiferente ante los pobres, y por eso le llamaba la presente globalización de la indiferencia. Y cuántas veces insistió en que debíamos de meditar y meditar de nuevo la parábola del buen samaritano. Y él dijo en muchas veces que teníamos que ser peregrinos de la esperanza, artesanos de paz, ya que el Padre Celestial quiere el bien y la felicidad de la familia humana. O sea, en cierto sentido, nos daba orientación a todos, como él diría 3 veces todos. No solamente a los católicos, sino a todos de buena voluntad, y todos los creyentes y todos los cristianos, que construyéramos un mundo de paz, evitando las guerras, evitando la lucha de unos contra otros, sino, como lo dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso él lo vivió y lo profundizó de una forma muy profunda. Y en sus encíclicas también nos ha dejado enseñanzas muy, muy importantes. Tuvo, que yo me recuerdo, sobre los inmigrantes, le daba una gran importancia en una corriente antiinmigratoria que existe entre tantos políticos que gobiernan nuestras naciones. Y él daba 4 verbos sobre lo que cómo había que tratar a los inmigrantes. Y él decía, hay que darles la bienvenida, hay que protegerlos, hay que promoverlos y hay que integrarlos en la sociedad. Y le daba importancia a esa hospitalidad al inmigrante, que si emigra es porque está en situaciones difíciles, y la necesidad de incluirlos. Y nos daba un rostro de Dios, una fe en Dios, de un Dios cercano, de un Dios encarnado, de un Dios amante de la persona humana y de su dignidad trascendente y infinita, como él decía en relación a la abolición de la pena capital, que necesitábamos reconocer la dignidad infinita
y trascendente de la persona humana. También tenemos en este domingo próximo el domingo de la misericordia, de la divina misericordia. Y el Papa Francisco nos dijo lo siguiente sobre este mismo tema: el Señor resucitado se aparece a los discípulos y a ellos que lo habían abandonado les ofrece su misericordia, mostrándoles sus llagas. Las palabras que le dirige están acompañadas por un saludo que se menciona 3 veces en el Evangelio. La paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Es el saludo del resucitado, que sale al encuentro de toda debilidad y error humano. Sigamos los 3, la paz esté con ustedes, de Jesús. En ellos descubriremos 3 acciones de la divina misericordia en nosotros. Esta sobre todo da alegría, luego suscita el perdón y finalmente consuela en la fatiga. Preguntémonos entonces si en este último tiempo hemos tocado las llagas de alguien que sufre en el cuerpo o en el espíritu, si hemos llevado paz a un cuerpo herido o a un espíritu quebrantado, si hemos dedicado un poco de tiempo a escuchar, a acompañar, a consolar. Cuando lo hacemos, encontramos a Jesús, que desde los ojos de quienes son probados por la vida, nos mira con misericordia y nos repite: la paz esté con ustedes. También en esta ocasión quisiera mencionar un recuerdo orante en solidaridad por todas las víctimas del Holocausto, el Yom HaShoah, como le llaman en hebreo, Día del Shoah o recuerdo del Holocausto. Es un día conmemorativo en Israel, el 27 de Nisan del calendario hebreo, entre los meses de marzo y abril en el calendario gregoriano. Esta jornada es muy importante porque las víctimas del Holocausto por el terrible gobierno nazi nos muestra la valentía de los que resistieron y la supervivencia de aquellos que lograron poder sobrepasar este terrible evento. Esta memoria de las víctimas del Holocausto es una forma para nosotros, pueblo católico, de mostrar solidaridad con el pueblo hebreo, con Israel, que es el primer pueblo de Dios que, salido de Egipto, fue llevado por el Espíritu Santo, guiado por Moisés, a esa tierra que emanaba leche y miel. También tenemos en este calendario de abril tan rico a San Marcos Evangelista. Y San Marcos Evangelista, como sabemos, es el autor del primer evangelio. En cierto sentido, él innovó lo que es esa forma en que tenemos 4 evangelios en la Biblia, y Marcos es el primer evangelista. Y se cree que Marcos era un niño en los años en que Jesús predicaba y que su familia era dueña de la casa donde se celebró la última cena. Su evangelio es el más corto y antiguo y narra muchos dichos que San Pedro, de quien Marcos fue discípulo, narra, y cómo Santiago y Juan dejaron a su padre en la barca, cómo Jesús se sentó en una barca en el mar y cómo el atardecer del sábado le trajeron a los enfermos para curarlos.
detalles que no encontramos en los otros 3 evangelios y probablemente fueron transmitidos a Marcos por San Pedro. Estamos hablando en los tiempos apostólicos, inmediatamente después de la muerte de Jesús. Esos actos de Cristo, que son sus discursos, solo narra 2 de ellos y le da gran consideración a los milagros y les dedica a ellos casi una 1/4 parte de su evangelio. Se considera que fue escrito en griego en Roma cuando Pedro aún vivía. Parece ser que este evangelio es el reflejo lo que San Pedro presenció y que ha quedado grabado en su memoria, y San Pedro llama a Marcos en sus cartas hijo mío, o sea, la gran cercanía de Marcos con San Pedro, apóstol. Se dice que el final de Marcos fue nombrado obispo de Alejandría en Egipto y allí fue martirizado por los enemigos de la religión el 25 de abril. También en abril 29, recordamos a Santa Catalina de Siena, y los padres dominicos, los dominicos, mantienen una gran cercanía hacia Santa Catalina, porque aunque era una mujer laica, era de la tercera orden dominica, alcanzó gran fama en Italia en el siglo XIV y logró un respeto y un reconocimiento de papas, obispos, emperadores. O sea que tenía mucha influencia Catalina. Y en un periodo de guerras los incitó a la reconciliación y recorrió Europa indicándoles en nombre de Dios la forma de llevar sus responsabilidades. Ella no temía dar orientaciones a personas de tan alto nivel. Administró la gran casa de sus seguidores mientras vivía en una vida de servicio a los demás y mendigaba con sus discípulos para sus necesidades. Pese a su gran fama, era humilde y cocinaba y horneaba y rezaba muchas horas al día, cuidaba a los enfermos e intercedía por los delincuentes. Con su oración de intercesión, Dios curó innumerables víctimas. Tenía el don de sanación y es celebrada hoy como heroína feminista, doctora de la Iglesia, figura política internacional y directora espiritual y reconocida por sus muchos milagros. O sea que en ella vemos lo que el Papa Juan Pablo II le llamaba el genio femenino. O sea, esa riqueza que es propia a la mujer, propia a la esposa, propia a la madre, propia a la religiosa consagrada. Y por lo tanto, en esta semana en que estamos recordando con tanto cariño y con tanto dolor al mismo tiempo este paso de Papa Francisco Juan Bergoglio, nacido en Argentina de abuelos italianos, de Piamonte, en Italia, y este carisma que tenía el Papa Francisco de relacionarse con los demás y de no excluir a nadie del círculo del amor cristiano, de que nadie se sintiera rechazado, de que nadie se sintiera marginado por los demás. Y ese espíritu fraterno que también lo refleja en una carta apostólica, una encíclica que él le llamó Fratelli Tutti. Él nos amó hasta el extremo. Conducido por Monseñor Felipe de Jesús Esteves.